Profe Garza, me han preguntado mucho acerca de cuál es el mejor libro que resume toda la historia de Roma. Pues bien, para responder a esa pregunta hay que diferenciar si quiere usted saber acerca de los historiadores antiguos de la época de Roma o los historiadores modernos. Pues bien, hoy solo voy a mostrar 4 libros acerca de los mejores libros que se han escrito de Roma. Pero primero sobre los historiadores de la época de Roma. Como ustedes saben, la historia de Roma empezó en el año 753 a.C. y terminó en el año 476 después de Cristo. Son 1229 años de historia. La historia de Roma es una de las historias más geniales de todas las civilizaciones. Tal vez Roma resume toda la ambición acerca de una sociedad. Bien, los mejores historiadores romanos clásicos que vivieron en la época de Roma, valga la redundancia, son Tito Livio, que aquí muestro su libro, el gran Tito Livio. Su libro se llama La Fundación de Roma. El único problema de este libro, que ya haremos otro contenido acerca del gran Tito Livio, para mí el mejor historiador de Roma, pero de la época clásica, o sea, que convivió con su historia. El único problema de este libro es que solamente llega hasta la época de los emperadores antoninos, porque él vivió por esa época. Son varios tomos y se titula Fundación de Roma o Historia de Roma desde su fundación. Son 6 tomos en esta edición. El otro gran historiador se llama Polibio. Su libro se llama simplemente Historias. Magistral cómo nos relata una de las guerras más importantes del mundo antiguo, las guerras púnicas, que es la guerra entre Roma y Cartago. Polibio, se llama Historias. En esta edición son de 4 tomos, un libro bastante copioso, y ambos se complementan. También son grandes historiadores Tácito, Suetonio, Salustio y el biógrafo Plutarco. Pero hay más historiadores. Pero la pregunta que me han hecho es acerca de historiadores modernos, contemporáneos. Entonces, resalto hoy 2 historiadores, porque justo en la pregunta que me hicieron, aquí en mi canal de YouTube, Profe Galarza, me preguntaron sobre Carl Grimberg. Bueno, es un clásico, el gran historiador sueco, el famoso Carl Grimberg. Acá está su libro en la edición que llegó aquí en Perú. Historia Universal son más de 30 tomos y en el tomo 7, 8 y 9 habla acerca de la historia de Roma. Carl Grimberg es un gran historiador sueco, tal vez uno de los mejores historiadores suecos que habla de Roma, seguramente el mejor, y una de las características de este libro, que me imagino muchos de ustedes aquí en Perú han leído este libro, en esta edición es la más conocida, tiene otras ediciones que en otro contenido mostraré. Una de las facultades de Carl Grimberg, debe ser por su visión europea nórdica, es la forma de cómo resume la historia de Roma. Entre comillas, Carl Grimberg te lo cuenta todo. El tomo 7, 8 y 9 te sintetiza 1229 años de historia. La historia de Roma es muy amplio y complejo, porque estamos hablando de la historia de la monarquía, dividido en la dinastía latina y etrusca, donde se habla de los reyes Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, y de los etruscos Tarquino Prisco, Servio Tulio, Tarquino el Soberbio. Luego hablamos en la época de la República, la época de los cónsules, de los dictadores, las magistraturas, las guerras púnicas, la reforma de los hermanos Graco. Y en este tomo, el tomo 8, nos habla específicamente de las guerras civiles. Como ustedes saben, la primera guerra civil fue de Sila y Mario, Sila del partido aristocrático llamado Optimate y Mario del Partido Popular, y después la segunda guerra civil de Julio César y Pompeyo, y finalmente la guerra civil entre Marco Antonio y Octavio. Entonces, en este tomo, el tomo 8, Carl Grimberg hace una síntesis, una especie de un buen compendio acerca de la historia de Roma. A veces uno se pierde en toda la historia de los romanos por la cantidad de datos que usted va a encontrar en la historia de Roma. Y Carl Grimberg cumple ese cometido. Por eso muchos que me escriben en mi canal o en mis otras redes siempre mencionan al famoso Carl Grimberg. Aquí tienen una edición, entonces el libro es muy recomendable porque este historiador sueco, entre comillas, te lo cuenta todo. Claro, te lo cuenta todo entre comillas porque
Para conocer la historia de Roma se requiere muchos años de investigación y una amplia bibliografía. Y sí se puede viajar a Roma para darle, ¿no? Porque usted sabe que en la historia hay tres fuentes: fuente oral, fuente material y fuente escrita. Y a eso hay que añadir la fuente audiovisual, del cual usamos este medio para hablar acerca de el mejor libro de la historia de Roma. Entonces, muy recomendable, por supuesto, el gran Carl Greenberg acerca de la historia de los romanos. Porque me hicieron esa pregunta, ¿no? Profesor, ¿qué tal la obra del historiador sueco? Sí, por supuesto. Entre comillas, él te lo cuenta todo. Pero quien habla recomienda no solamente al historiador sueco, Greenberg, sino al historiador italiano. Es más, mi favorito es el gran historiador, periodista, experto en jurisprudencia, Indro Montanelli. Esto, a mi criterio, es el mejor libro que en un solo tomo sintetiza toda la historia de Roma. El autor vivió, Indro Montanelli, vivió la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la Guerra Civil Española, periodista en Estados Unidos, fue en un comienzo miembro activo del partido de Mussolini, el partido Fascio, luego se retiró por razones obvias, conoció a Hitler, lo entrevistó a Hitler, entrevistó a Churchill, tiene una prosa impecable, miembro honorable de la Real Academia de Italia. Indro Montanelli cuenta, el autor de Historia de Roma, que es para mí una de las mejores síntesis. Como él dice, cuando fue periodista, le aconsejaron que su libro o sus escritos, sus artículos, deben resumir, debe sintetizarlo todo y en especial que lo entienda todo el mundo. Hasta el más humilde de los trabajadores debe entender lo que él escribe. Entonces, con esa consigna y con su pluma elegante, Indro Montanelli nos regala dos libros: La historia de Roma, que es sobre este contenido, y en otro contenido mostraré la historia de los griegos. Impecable ambos libros, un empate, pero hoy historia de Roma. Entonces, una de las facultades de Indro Montanelli es de sintetizar 1229 años de historia, al igual que lo hace Carl Greenberg, pero Montanelli, sin dejar la elegancia de la prosa, lo hace tan simple que temas complejos, repito, como la reforma de los hermanos Graco, que no es simple entender por qué el pueblo asesinó a Tiberio Graco y Cayo Graco, él lo cuenta. También cuenta acerca de las guerras civiles, que es bastante complejo. Habla acerca de Julio César. Como ustedes saben, Julio César todavía tiene dos, vamos a decir, dos puntos de vista. Julio César el tirano, Julio César, vamos a decir, el Salvador, el Divo, el César. Sintetiza muy bien esa etapa compleja de la guerra civil, los triunviratos, antes las guerras púnicas, el imperio, habla de la sociedad de Roma, su cultura, un poco de su religión. Entonces, a la pregunta que me han hecho, y más bien disculpen que demoré un poco en responder acerca de cuál es el mejor libro de Roma, entonces este es el libro: Indro Montanelli, Historia de Roma. Y para suerte, él también nos regaló la historia de los griegos, que repito, en otro contenido haremos o hablaremos acerca de los griegos, pero hoy es acerca de Roma. Entonces tenemos dos libros de historiadores contemporáneos: el de Carl Greenberg, el sueco, con su Historia de Roma, de varios pequeños tomos, te lo cuenta todo, y la pluma impecable y una síntesis de lujo de Indro Montanelli. Bueno, está en usted optar por uno u otro libro, y me gustaría, cuando lea esto o este libro o los dos, me haga un comentario. Pero como me han hecho a mí la pregunta acerca de qué libro resume la historia de Roma, y por mi experiencia, la historia de Roma, repito, es bastante complejo, porque resumiendo, no solamente tenemos el inicio de la monarquía con las dos dinastías, la latina y la etrusca,
donde hay que saber una síntesis de qué hizo cada rey, desde Rómulo hasta Tarquino hasta Tarquino el Soberbio. Luego, la época de la República, que empieza en el año 509 hasta el año 29, donde hay muchos acontecimientos de la República, empezando por las magistraturas, los dictadores, cónsules, pretores, cuestores, censores, lictores, el Senado, las tres asambleas, la curial, centurial, tribal, la reforma de los hermanos Graco, la famosa Ager Publicum, la rebelión de Espartaco, lo cuenta Montanelli, las tres guerras civiles, la primera guerra civil de Cayo con Mario, de Julio César con Pompeyo y de Octavio con Marco Antonio. Los dos triunviratos, magistralmente lo resume, la de Julio César, Pompeyo y Craso y la de Marco Antonio, Octavio y Lépido. El imperio, la diferencia de ser imperator, de ser Augusto y de ser César. Y las dinastías del imperio romano, ¿no? De manera muy, pero muy simple y elegante, nos resume la dinastía Julia o Julia Claudia de Octavio, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, la dinastía de los Flavios, Tito, Vespasiano, de los Antoninos, Trajano y Adriano, la máxima expansión, la época de la crisis con Diocleciano, antes Cómodo, y termina este libro hablando del triunfo del cristianismo y de los últimos grandes emperadores, como por ejemplo Teodosio, y las invasiones bárbaras. Entonces, si usted quiere leer la historia de Roma en un solo libro, eso es lo interesante, en un solo tomo, la historia de Roma, y con una prosa elegante y de la manera más sencilla, sintetizar 1229 años de historia, repartido en tres periodos, monarquía, república, imperio, tiene a Indro Montanelli. Claro, no es el único, y no, y no hay que sorprendernos que sea un italiano quien resuma mejor la historia de Roma, aunque es cierto que nadie es profeta de su tierra, pero en este caso sí, Indro Montanelli. Hay otro historiador que tengo su libro, más antiguo que Montanelli, el famoso Ferrero, que en otra ocasión los voy a mostrar. Y por supuesto que hay otros historiadores, ¿no? Como por ejemplo César Cantú, pero él escribe en varios tomos, o de Charles Seinovos, que también escribe mucho sobre Roma, y otros historiadores. Pero estos son libros que se pueden conseguir y usted juzgue si se queda con el historiador sueco o con Indro Montanelli. Bien, hasta aquí un contenido acerca de el mejor libro acerca de la historia de Roma. Y repito, por supuesto que no es el único libro, pero sí, a mi modesta opinión, el mejor resumen de la historia de Roma. Bien, hasta aquí entonces el mejor libro sobre la historia de Roma y ya haré otro contenido hablando de los libros clásicos como de Polibio y de Tito Livio, el máximo exponente de la historia romana. Claro, si usted quiere conocer la historia de Roma, tiene que indagar en todos esos libros. Bien, hasta aquí entonces la historia de Roma y hasta el próximo contenido. Escríbame acerca de qué tema quiere que hable acerca de historia. Bien, permiso, nos vemos. Hasta luego.